Hoy vamos a contar la historia de una de las mayores revoluciones científicas que ha habido. Y es una historia que empieza a finales del siglo XIX. Piensen en esa época. El universo parecía casi perfecto. Vamos, que creían que ya lo tenían todo casi explicado. Vamos a empezar con una pregunta clave. Seguro que esto lo hemos visto 1000 veces. Un trozo de metal que se calienta se pone al rojo vivo. Si lo calentamos todavía más, el brillo se vuelve blanco, ¿verdad? Pues bueno, esa observación, algo tan del día a día, esconde un misterio que, literalmente, abrió la puerta a la física cuántica. Y aunque parezca increíble, es la base de la tecnología que hace que funcione pues casi todo nuestro mundo digital. Para que nos hagamos una idea, viajemos un momento a finales del siglo XIX. En esa época, las leyes de Newton explicaban el movimiento de los planetas y, hasta de las manzanas, con una precisión que era asombrosa. Las ecuaciones de Maxwell, por su parte, habían conseguido unificar la electricidad, el magnetismo y la luz en una teoría electromagnética que era elegantísima. La sensación general era que la física era como un edificio al que ya solo le quedaban los últimos retoques. Y es que, de verdad, ese era el sentimiento general. Hay una anécdota muy famosa. Un joven y brillante estudiante, un tal Max Planck, le preguntó a su profesor, Philipp von Joly, si le recomendaba estudiar física. Y la respuesta que recibió fue, bastante desalentadora. Le vino a decir que, ¿para qué? Que en la física ya estaba casi todo descubierto, que solo quedaban por ahí un par de detalles sin importancia que pulir. Pero ojo que no todo el mundo lo veía tan claro. El gran físico Lord Kelvin, en un discurso que se hizo famosísimo, dijo que sí, que el cielo de la física parecía muy despejado, pero que él veía dos pequeñas nubes en el horizonte. Y menudo ojo tuvo el señor Kelvin, porque una de esas nubes nos llevaría directos a la teoría de la relatividad de Einstein. La otra, que es la que nos ocupa, era justo este problema, el de la radiación de los cuerpos calientes. Venga, pues vamos a meternos de lleno en esa segunda nube. El problema, en apariencia, era sencillo. Se trataba de explicar por qué y cómo los objetos calientes emiten luz y por qué cambian de color según la temperatura. Pero la respuesta resultó ser una auténtica pesadilla para la física de la época. Para poder estudiar esto bien, de una forma pura, los físicos inventaron un concepto teórico, el cuerpo negro. A ver, no es que sea negro de color necesariamente, ¿eh? La idea es que es un objeto ideal que absorbe perfectamente toda la radiación que le llega y luego la emite a la perfección. Para que nos entendamos, un horno con un agujerito muy pequeño sería una buena aproximación, o el filamento de una bombilla, o incluso estrellas como nuestro Sol. Y aquí es donde todo se fue al traste. Resulta que cuando aplicaban las impecables leyes de Maxwell para calcular la energía que debía emitir ese cuerpo negro, la teoría predecía algo que no tenía ningún sentido. Decía que a frecuencias muy altas, como las de la luz ultravioleta, la cantidad de energía emitida se tenía que disparar al infinito. Pero claro, la realidad, lo que medían en los laboratorios, era totalmente distinto. La energía llegaba a un máximo y luego, ¡zas!, caía hasta cero. Es que el fallo no era una tontería, no era un pequeño error de redondeo, era un abismo gigantesco entre la teoría y la realidad. Por eso los físicos lo bautizaron con un nombre muy dramático, pero muy acertado: la catástrofe ultravioleta. Era una crisis total, porque si la física clásica estuviera en lo cierto, cualquier objeto normal a temperatura ambiente debería estar soltando radiación a niveles letales, y evidentemente eso no pasa. Y aquí, en medio de toda esta crisis, vuelve a aparecer nuestro protagonista, Max Planck. Y lo curioso es que no era un joven rebelde que quisiera romper con todo, sino más bien un físico conservador que, casi sin quererlo, se vio obligado a proponer una de las ideas más radicales de toda la historia de la ciencia. Después de años dándole vueltas, intentando arreglar el problema sin salirse de la física que ya existía, en el año 1900 Planck presentó una solución, y matemáticamente funcionaba, era perfecta. Pero para conseguirlo, tuvo que asumir algo que rompía con 2 siglos de física. Él mismo lo describió como un simple truco matemático, un acto de desesperación para que las cuentas salieran. ¿Y qué fue lo que propuso Planck? Pues algo que sonaba a locura. Dijo, a ver, ¿y si la energía no se emite de forma continua como un chorro de agua de un grifo? En su lugar sugirió que la energía se emite y se absorbe en pequeños paquetes, como en trocitos que no se pueden dividir. Y la energía de cada paquetito, según su famosa ecuación, dependía directamente de la frecuencia de la radiación. Mirad, para que esto se entienda bien, la analogía es perfecta. La física clásica de toda la vida veía la energía como una rampa. Uno puede tener cualquier cantidad de energía, pararse en cualquier punto intermedio. Pero la idea de Planck convertía esa rampa en una escalera. Solo puedes estar en un peldaño o en el siguiente, pero nunca, nunca en medio de 2 peldaños. La energía está cuantizada. A esos paquetes de energía indivisibles los llamó cuantos, que viene del latín quantum, y significa básicamente cuánto.
Sin ser del todo consciente en ese momento, acababa de poner la primera piedra de lo que sería la mecánica cuántica. El propio Planck, de hecho, no estaba nada convencido de que esto fuera real. Para él solo era un apaño matemático. Tuvo que llegar otro genio para darse cuenta de que los cuantos de Planck no eran un truco, sino que eran algo real, una propiedad fundamental de cómo funciona el universo. 5 años después, en 1905, un joven físico que era casi un desconocido y trabajaba en una oficina de patentes en Berna, en Suiza, publicó una serie de artículos que iban a cambiarlo todo. Su nombre, claro, era Albert Einstein. Lo que hizo Einstein fue coger la idea radical de Planck y llevarla hasta sus últimas consecuencias, aplicándola a la propia luz. Dijo, oye, ¿y si la luz no es solo una onda como hemos pensado siempre? ¿Y si también se comporta como un chorro de partículas de energía, de cuantos de luz? A esas partículas más tarde se las llamó fotones. Y con esta idea tan loca consiguió explicar a la perfección otro misterio de la época que nadie entendía, el efecto fotoeléctrico. Fue la primera prueba real de que los cuantos existían. Y el resto, bueno, el resto es historia. Aquella pequeña nube, esa catástrofe ultravioleta, no solo no destruyó la física, sino que la hizo renacer por completo, dando lugar a un mundo tecnológico que ni Planck ni Lord Kelvin se hubieran podido imaginar jamás. A partir de la hipótesis de Planck en 1905 y de la confirmación de Einstein en 1905, se desató una auténtica avalancha de descubrimientos. Niels Bohr usó la idea para explicar por fin por qué los electrones de los átomos no se caían en espiral hacia el núcleo. Y durante las décadas siguientes nació una teoría completa y fascinante, la mecánica cuántica. ¿Y todo esto por qué es tan importante hoy en día? Pues porque sin esta teoría, el mundo moderno sencillamente no existiría como lo conocemos. Los transistores, que son el cerebro de los ordenadores y los móviles, funcionan gracias a la mecánica cuántica. Los láseres, las cámaras digitales, las células de los paneles solares, las resonancias magnéticas que salvan vidas en los hospitales, todo, absolutamente todo, es el legado directo de aquel acto de desesperación de Max Planck. Así que la próxima vez que veamos un trozo de metal al rojo vivo, podemos recordar que en ese brillo está la historia del nacimiento de un universo completamente nuevo, el universo cuántico. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. Si un fallo que parecía pequeño en el siglo XIX lo cambió absolutamente todo, ¿cuáles son esas nubes en el horizonte de la física de hoy que podrían estar escondiendo la próxima gran revolución?